Hola, buenas tardes, señoritas, buenas tardes, noches. Señorita Buenas Manuel, noches. Buenas noches. buenas noches, buenas Hola, noches. profe, buenas noches. Buenas. Bueno, sí. Tenía un poco de dificultad para ingresar. Me tocó como reiniciar el equipo, entonces se demoró un poquitico para ingresar, pero bueno, ya estamos acá para comenzar. Bien, activamos la cámara. María Paula, Tatiana Gutiérrez, por favor. Hola, Tatiana. María Paula. Bueno. Bueno, quiero comenzar con nuestro tema de hoy con respecto a lo que les había sugerido que leyeran de psicología del aprendizaje, que es algo muy importante que debemos pues como conocer y luego colocarlo en un contexto organizacional. Pero inicialmente vamos a mirar un poco lo que es el concepto del aprendizaje como tal, ¿sí? ¿Alguien podría decirme, por favor, a qué hacemos referencia con el tema de aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Alguien me lo podría decir, por favor? Yo, Dígame, por favor. yo puse que se entiende por aprendizaje al proceso a través del cual el ser humano adquiere sus habilidades, conocimientos, destrezas, como fruto de la experiencia directa. Repítela nuevamente, por favor. Se entiende por aprendizaje al proceso a través del cual el ser humano adquiere sus habilidades, conocimientos, destrezas o conductos como fruto de la experiencia directa. O conductas, no conductos, sino conductas. A eso usted mencionó varias cosas importantes, Cristian, que nos hablan pues, precisamente de lo que estamos haciendo nosotros en este momento, ¿sí? Adquirimos habilidades, destrezas, nuevos conocimientos, y esto hace que tengamos la posibilidad de tener también nuevas conductas. Por eso uno dice, lo que uno coloquialmente uno dice que hoy sé más de lo que yo sabía ayer y mañana voy a saber más de lo que sabía hoy. Entonces, uno constantemente todo el tiempo está aprendiendo, ¿sí? Y esos aprendizajes nos permiten a nosotros, o ese aprender nos permite a nosotros adquirir una serie de habilidades. El aprendizaje está relacionado con el tema de aprendizaje. Perdón, el aprendizaje está relacionado con el tema de las habilidades. El aprendizaje está relacionado con el tema de las destrezas, como usted lo mencionaba, Cristian, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de que existe una relación entre aprendizaje, habilidades, destrezas, conocimientos, y como les digo, estos tres, habilidades, destrezas y conocimientos, nos llevan a tener una serie a dar una serie de conductas que nos llevan a generar entonces como un proceso de adaptación al contexto en donde estamos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la experiencia que nosotros tenemos o nos va a ayudar a aprender, o esa experiencia, si es muy poca, muy corta, vamos a estar en desventaja con respecto a otras personas, ¿sí? Digamos que la psicología del aprendizaje pues
eh, como lo dice ahí en el texto, se encuentra dentro de la tradición de la psicología experimental, porque es que hay varios estudios experimentales en donde se habló del aprendizaje. Ustedes saben de que en psicología, por eso en la portada de este texto, hay una rata de laboratorio en donde se utiliza para poder mirar un poco cómo generamos nuevas conductas en un organismo. Entonces, ahí estamos nosotros planteando como esos procesos mentales en nosotros, los seres humanos, que nos llevan a que podamos emitir una conducta. Entonces, cuando hablamos del aprendizaje dentro del contexto psicológico, estamos hablando de experiencias, estamos hablando de explicación de la conducta, ¿sí? En cierta forma, lo que nos hace mucho más expertos, mucho más habilidosos que otras personas, ¿sí? Entonces, hay varios enfoques o antecedentes que de pronto están relacionados con el aprendizaje, ¿sí? Cuando uno hace referencia a lo empírico, ¿a qué hacemos referencia, señoritas y caballeros? Cuando uno dice, no, yo soy más empírico, yo, digamos, todo lo que yo sé, todo lo que yo he aprendido fue más ¿por qué? Cuando hablamos de eso empírico. Por la Empírico se habla por experiencia. sí mismo. ¿Experiencia? Por sí mismo. Bueno, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo más le podríamos agregar? Quiero que tú querías decir, señorita. ¿Qué sería? Aparte de la experiencia, cuando hablamos de eso empírico, díganme por favor. Sería como aprender en el proceso. Cuando hablamos de que yo soy más empírico es porque yo no he ido a la universidad, yo no he recibido capacitación, yo no he recibido instrucciones, yo soy más empírico, yo hago las cosas de acuerdo a mi conocimiento, a mi experiencia, entonces yo he evolucionado de una manera empírica, ¿no? Entonces, uno de los estudios que se trabajan o que se han realizado o que se realizaron mucho tiempo atrás tiene que ver con ese empirismo, de que antes la formación académica estaba únicamente puesta a favor de la élite. Y bueno, no hay diferencia ética también hoy día, porque la educación es supremamente elitista, muy costosa. Digamos que en esa época también, digamos, los que tenían acceso a las grandes universidades en la educación eran las personas que tenían buena cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, las personas aprendían por medio de la experiencia, de lo cotidiano. Entonces, inclusive aprendían de lo que llaman hoy día, o de lo que se ha llamado siempre, el ensayo y el error. Yo aprendo de lo que yo hice y que me fue bien o que me fue mal, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero ahí estamos hablando del empirismo. También se habla de un término que se conoce como el asociacionismo, ¿sí? Esta teoría asociacionista nos dice que nosotros generamos aprendizaje cuando tenemos la asociación de dos estímulos que nos generan una serie de conductas. Permítanme, voy a tratar de buscar, permítanme un instante, por favor, esa parte del asociacionismo. Un momentico, por favor. Para poder entender un poco eso. Permítanme.
Ok. Les voy a compartir este ejemplo cuando hablamos nosotros de algo que se llama el condicionamiento clásico, que hace parte de esa teoría asociacionista. Iván Pavlov es un ruso, si ustedes leyeron ahí el libro, Iván Pavlov es un ruso que trabajó precisamente todo este tipo de experiencias de aprendizaje y todo este tipo de condicionamientos en animales, en este caso con los perritos. Entonces, él llamó condicionamiento clásico a este ejercicio. Se los voy a explicar. Él le presentó al perro un estímulo incondicionado, que en este caso, como ustedes lo ven ahí, ese estímulo incondicionado es la comida, ¿sí? Claro, el perrito le gusta mucho lo que está observando y el olor que sale, que emana de la comida. Entonces, la respuesta del perrito es la salivación, ¿sí? Entonces, esa respuesta es incondicional, pues porque simplemente el perrito, naturalmente, si el perrito tiene hambre, pues obviamente la respuesta incondicionada es de que saliva, ¿sí? Entonces, el perrito se le presenta un estímulo incondicionado, acuérdense de eso por favor, de un estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicional, ¿sí? Eso es, digamos, lo natural. Por eso aparece allí en el cuadro 1, antes del condicionamiento, el estímulo incondicionado con una respuesta incondicional. Pavlov después, ¿sí?, le colocó un estímulo neutro, ¿sí? Digamos que este diapasón es como un ruido, ¿no? Digamos, llamémoslo ruido, ¿no? Entonces, o un sonido, más bien, un sonido. Entonces, le presentó el estímulo neutro por primera vez y el perrito, pues, no tuvo ninguna respuesta. Es decir, se quedó quieto, se acicaló, se echó a dormir, dio una vuelta y se echó a dormir, ¿sí? Pero no hay salivación, porque para él, digamos que ese estímulo neutro no le genera ningún tipo de respuesta, es decir, no es ningún estímulo. Por eso dice que antes del condicionamiento, ¿sí? Entonces, el experimento de Pavlov, de Iván Pavlov, el fisiólogo, lo que hizo fue lo siguiente. Durante el condicionamiento, que aquí ustedes lo ven, durante el condicionamiento, Iván Pavlov asoció, por eso esta teoría del asociacionismo, que fue trabajada por Iván Pavlov, en donde la llamó condicionamiento clásico, la trabajó de la siguiente manera. El estímulo neutro, que yo les estoy señalando acá, este estímulo neutro, ¿sí?, que es este mismo, este diapasón o este sonido, lo asoció, es decir, asoció el estímulo neutro, con el estímulo incondicionado, que es la comida, los asoció muchas veces, es decir, sonaba el diapasón, comida, ¿sí? Es decir, el estímulo neutro más la comida, por eso aparece allí el signo más. Entonces, diapasón o sonido, como quieran llamarlo, más comida. Entonces, lo que hizo Pablo fue presentarle muchas veces esta asociación, estímulo neutro con la comida, estímulo neutro con el estímulo incondicional. Entonces, muchas veces, sonido, comida, sonido, comida, sonido, comida, sonido, comida, sonido, comida, sonido, comida, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Acuérdense, señoritas y caballeros, de que el estímulo neutro, antes el perrito lo salivaba, cuando se le presentó solo, pero luego, en la asociación del estímulo neutro con el estímulo incondicionado, después de varias asociaciones, el perrito salivó. Quiere decir
que el perrito empezó a salivar únicamente con la presentación del sonido o del diapasón, ¿sí? Entonces, ya solamente con presentarle el diapasón o el sonido, el perrito salivaba, ¿sí? ¿Pero por qué? Pues porque hubo asociación. Entonces el perrito aprendió o se condicionó, estamos hablando de aprendizaje, acuérdense, el perrito aprendió a que cada vez que se le presentara el diapasón, se le iba a mostrar la comida, pero muchas veces. Entonces, una vez, Pablo quiso hacer el experimento en donde únicamente le presentó el diapasón durante el condicionamiento. Entonces, el perrito únicamente con el diapasón generaba una respuesta incondicional. ¿Sí? ¿Sí? Luego de estas asociaciones, de varias asociaciones, que acá lo están mostrando, el estímulo neutro se convirtió en un estímulo condicionado. Después de varias asociaciones, el estímulo neutro se convirtió en un estímulo condicionado y que generaba una respuesta condicionada. En este caso es la salivación. Acá aparece la salivación, ¿sí? La respuesta condicionada. ¿Por qué? Porque el perrito está respondiendo condicionadamente a ese estímulo condicionado. Yo no le tengo que mostrar la comida, solamente el sonido del diapasón. Y el perrito saliva. Ahí estamos hablando de esos pasos del condicionamiento clásico. Por eso dice, ¿cómo funciona el condicionamiento clásico? ¿Sí? Entonces, acá vemos nosotros el ejemplo en el experimento que nos plantea Iván Pavlov. Lo repito, estímulo incondicionado, que es la comida, genera una respuesta incondicionada, digamos que es la salivación. Miren que acá es algo importante que mencionar, aunque ya se lo dije así entre líneas. Acá es importante mencionar que para que el perrito me responda con la salivación, el perrito debe tener hambre. ¿Sí? Si el perrito no está deprivado de alimentos, el perrito no va a salivar, porque no le interesa comer nada, porque está llena, su barriga, su panza está llena. ¿Sí? O sea, no tiene hambre. Entonces, si el perrito no tiene hambre, no responde. Para nada va a responder. Por eso es que se genera la respuesta incondicionada, porque cuando el perrito tiene hambre, le muestran un jugoso plato de comida como estímulo incondicionado, entonces el perrito inmediatamente genera la salivación, que es la respuesta incondicional. ¿Sí? Acuérdense, en el segundo paso, antes del condicionamiento, que Iván Pavlov le presenta ese diapasón, ese sonido, y el perrito no emite ningún tipo de respuesta. ¿Sí? No hace absolutamente nada con respecto a lo que estamos observando. Entonces el perrito hace otros, bueno, sí emite respuestas, pero respuestas normales de un perrito, como es rascarse, como es cualquier tipo de estas cosas, ¿no? Entonces, eso lleva a que tenga una respuesta cualquier otra, pero no está salivando. Luego, durante el condicionamiento es la asociación, que hablamos de la presentación del sonido con la comida. O sea, le estamos mostrando al perrito, aquí está el sonido y aquí está la comida. O sea, el perrito escucha el sonido, ¿sí? Y le presentamos la comida. El secreto está en que se presentan varias veces, seguido. Sonido, comida, sonido, comida, sonido, comida, sonido, comida, sonido, comida, sonido, comida, muchas veces. Entonces, claro, después de tanta repetidera de esa asociación, el perrito quedó condicionado. Quiere decir de que el estímulo neutro, que antes era el diapasón, ¿sí? Que no generaba ningún tipo de respuesta, ¿sí? Se convirtió en un estímulo condicionado por aquello de la asociación del estímulo neutro con el estímulo incondicionado. Entonces, ese estímulo condicionado, que es el sonido o el diapasón, ¿sí? Generó la respuesta
que en este caso está siendo condicionada. Porque el perrito, y por eso fíjense que casualmente en esta imagen vemos el estímulo neutro y la respuesta no condicionada, o sea, no hizo nada el perrito. Pero ya después de que este estímulo neutro se convirtió en un estímulo condicionado, después de esta asociación, la respuesta del perrito en este caso es una respuesta condicionada. ¿Es claro el ejemplo? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda con respecto a este ejemplo de los pasos del condicionamiento clásico? Juan Carlos, ¿tienes alguna pregunta? ¿O está claro? Claro. Su merced María Paula, ¿tienes alguna pregunta? No, profe. ¿Está claro para ti? Sí, sí, señor. Bueno, su merced Cristian, Claro. está claro. ¿De quién más tenemos por acá? Luisa, ¿tienes alguna pregunta? No, señor profe. Está claro. Sí, señor. Bueno, señorita. Tatiana Gutiérrez, cuéntame. ¿Es claro? No se te escucha. No, no sé si tienes el volumen abajo, bajo volumen, perdón, porque no se te escucha. Veo que estás moviendo los labios, que no tienes el micrófono apagado, pero no se te escucha. Tienes que revisar tu audio porque no se te escucha. O por lo menos yo no te escucho. ¿Ustedes la escuchan? No. Revisa tu audio, Catena, porque seguramente te preguntaré en alguna otra ocasión. Entonces necesito que tengas bien tu audio. Luisa, ¿tienes alguna pregunta? Luisa Velasco. Luisa. No, profe, qué pena que es que estoy desde el celular y desde el computador, entonces aparecen dos veces Sí, mi sí, nombre. sí, sí me di cuenta, me acabo de dar cuenta. Y Juana Linares, no tiene la cámara. Hola, buenas noches. Qué pena, profe. Lo que pasa es que tengo un problema con el portátil, entonces estoy conectada desde el celular. Entonces, como que Bueno, no puedo cuadrar eso, qué pena. Pero ok, pero quedé claro también en el tema, frente al tema. Muchas gracias. Sí, ok, pero necesito que para las clases que tengamos virtuales tengan ya resuelto eso. ¿Sí? Importantísimo que lo tengan ya resuelto. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, por favor. Bien, ok. Entonces, este es el condicionamiento clásico cuando hablamos del asociacionismo. Hay otros procesos de aprendizaje por medio del asociacionismo, ¿sí? Que los plantea Thorndike, que los plantea Watson, que los plantea Skinner, ¿no? Y ellos lo llaman, si este es el condicionamiento clásico, Thorndike, Skinner y Watson trabajan muchísimo el condicionamiento operante, ¿sí? Entonces, no pierdan esto, por favor, ¿no? No pierdan esto porque eso es muy importante diferenciarlo, el condicionamiento clásico, diferenciarlo de un condicionamiento operante. Acá los estímulos se asocian. Voy a tratar de conseguirles otro, permítanme por favor. Voy a tratar de conseguirles otro para que tengamos, aunque esta imagen estaba clarita, pero vamos a mirar otro momentico, por favor. A ver.
Y hay otro ejemplo del condicionamiento clásico, el mismo ejercicio, ¿no? El condicionamiento clásico. Permítanme. Acá está, la voy a compartir. Es este mismo, mire. Estímulo incondicionado, comida, con la respuesta incondicionada, salivación. Estímulo neutro, campana. Ustedes entiendan de que el estímulo neutro es un sonido o una canción, ¿sí? O un timbre o una luz, ¿no? Uno puede colocar como estímulo neutro cualquier estímulo que sea obviamente percibido auditivamente o visualmente, ¿no? En este caso estamos hablando de un estímulo neutro con un sonido, que es la campana, que no da respuesta, ¿sí? Pues porque no le genera nada. Aquí le generó salivación porque el perrito tiene hambre y le mostraron un hueso, ¿sí? Entonces luego de varias asociaciones, estímulo incondicionado con la campana, estímulo neutro, ¿sí? Entonces se aparearon, se presentaron seguidos estos dos, campana y perrito, perdón, campana y huesito, entonces generó, digamos, como estamos en el proceso de aprendizaje, se genera una respuesta incondicional, pues porque apareció el huesito, ¿sí? Pero luego de varias asociaciones que únicamente se le presenta la campana, el perrito salivó. O sea, ya no se le presentó el hueso, solamente la campana, el sonido de la campana. Entonces el perrito presentó una respuesta condicionada porque lo condicionamos y esa es la salivación. Luego, nosotros, si hablamos del otro tipo de condicionamiento, acuérdense que este es el condicionamiento clásico, ahora vamos a hablar de un condicionamiento operante, ¿sí? Ya vamos a mirar. Y también se presenta por asociación, ¿sí? Ya vamos a mirar, permítanme, ya miramos un condicionamiento operante, claro. Digamos que esto no es muy... Entonces, esto nos ayuda. Miremos esto, muchachos. El condicionamiento operante, ¿sí? Miren lo que estamos viendo acá en esta imagen. Estamos viendo un perrito recibiendo una pelotica de comida o una galleta, ¿sí? Acá. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué nos dice el condicionamiento operante? El condicionamiento operante nos dice que también hay una asociación, pero que a diferencia del condicionamiento clásico, porque en el condicionamiento clásico hay una asociación de estímulos, ¿sí? En el condicionamiento operante, la consecuencia surge después de la conducta, ¿sí? Por eso dice acá, permítanme les leo, dice, el condicionamiento operante o condicionamiento instrumental, pero también es un sistema de aprendizaje en donde el sujeto tiene una probabilidad de repetir las formas de conducta que desencadena una respuesta positiva. Es decir, yo emito una conducta y me fue bien. Esa conducta yo la voy a repetir en el futuro. ¿Por qué? Porque me gané un premio, o me gané una felicitación, o me gané un abrazo, o me gané un beso,
No sé, pero hay una respuesta positiva allí y una consecuencia positiva, ¿no? Entonces, mi conducta generó una consecuencia. Si antes estábamos hablando de un estímulo incondicionado con una respuesta incondicionada, acá en este caso es primero la respuesta y se genera una consecuencia. Por eso les estoy mostrando la imagen de este perrito que nos está recibiendo un premio. Y esto, el condicionamiento operante, lo que utilizan las personas que adiestran caninos, ¿sí? O cualquier otro tipo de animalitos, ¿sí? Los chimpancés, los gorilas, todos, inclusive nosotros también respondemos al condicionamiento operante, ¿sí? Cuando yo hago algo bien y yo recibo un beneficio, eso es un condicionamiento operante. Estamos hablando de conducta, consecuencia. Si mi conducta es positiva, mi consecuencia es un premio, ¿sí? Si mi conducta es negativa, es decir, si mi respuesta es negativa, mi consecuencia es un castigo, ¿sí? Obtengo algo negativo, ¿sí? Edward Tordan, que era el que yo le decía, él habla de la ley del efecto. La ley del efecto nos dice que mi conducta, si es seguida para algo positivo, esa conducta que yo acabo de emitir se va a incrementar en el futuro. Esa es la ley del efecto, ¿sí? Porque yo no voy a querer cambiar las cosas porque me está yendo bien, ¿sí? Entonces, el niño que lo están felicitando porque hizo sus tareas y que lo están premiando porque hizo sus tareas, entonces el haber hecho sus tareas le genera una consecuencia positiva, que es un premio. No sé, que de pronto juegue un rato Xbox, o que lo saquen a pasear, o que le compren un helado, o que lo inviten al cine, ¿sí? Pero estamos hablando de que la conducta del niño generó, como es una conducta positiva y favorable, entonces le generó un premio. Si el niño tuvo una conducta incorrecta, esa conducta incorrecta le generó una sanción, ¿sí? Digamos que estas respuestas negativas le generaron una consecuencia negativa. Entonces ahí vemos nosotros el condicionamiento operante, ¿sí? Y es lo que llama Edward Tordan a la ley del efecto, ¿sí? Por eso se habla de ese tipo de aprendizaje por asociación, ¿sí? Diferente al condicionamiento clásico. Diferente al condicionamiento clásico. Acá lo que estamos hablando es de que mi conducta genera una consecuencia, ¿sí? Entonces, vamos a mirar, vamos a tratar de mirar. Permítanme, y lo voy a buscar. Ah, no, tengo. Permítanme, por favor. Solo que no sé. Eso, digamos, los dos condicionamientos más representativos, o los dos aprendizajes por asociación más representativos: el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, que está asociado con la conducta y las consecuencias. Entonces, eso es lo que nos está haciendo entender con respecto a los procesos de aprendizaje. Entonces, vamos a mirar un video que nos va a explicar un poco este condicionamiento operante.
Esto va un poco lento, entonces porque le tocó reiniciarlo a las malas. Entonces, por eso es. Tratado el audio con el video. Bueno, ok, pero vamos a mirar esto. Vamos a mirar este ejemplo. Miremos esto. Circunstancias. Lo utilizamos en educación, en el trabajo, en casa, en muchísimas situaciones. ¿Quieres saber lo que es? De eso vamos a hablar hoy aquí. El condicionamiento operante es algo que está en nuestras vidas desde que somos pequeños. Muchas de nuestras conductas son debidas a este tipo de aprendizaje. Se ha usado en educación, en empresas, en política, en marketing y seguramente lo ha usado hasta tu madre contigo. Si le decimos a un niño que si hace todos los deberes le vamos a dejar jugar a la Play y cuando los ha hecho le dejamos, eso está basado en condicionamiento operante. Si le tiramos a un perro una pelota y le enseñamos que si nos la trae le daremos un premio, eso es condicionamiento operante. Pero, ¿qué es el condicionamiento operante? Pues se basa en reforzar o castigar conductas para aumentar o disminuir la probabilidad. Se dan cuenta, reforzar o castigar. Por eso yo les decía a ustedes, mi conducta es seguida por algo bueno o algo malo, pues entonces tengo que determinar si mi conducta fue correcta o incorrecta, ¿sí? Porque lo que hace la consecuencia es aumentar o disminuir la presencia de la misma, ¿sí? Si yo le llevo flores a una señorita, ¿sí? Digamos, le voy a llevar flores, entonces ella quedó deslumbrada, entonces ella me dio un abrazo. Entonces yo obtuve una recompensa por parte de ella, entonces yo lo que voy a hacer más adelante es volver a tener ese tipo de conducta, porque me funcionó. Si yo lo que hago es decirle un piropo así como medio ordinario y ella me dio una cachetada, pues entonces yo no voy a volver a decirle ese piropo, porque me parece que no me fue bien, ¿sí? Entonces fíjense que en el condicionamiento operante lo manejamos todo el tiempo, como lo dice acá en este video, desde la infancia hasta durante todo el año en nuestra vida. Estamos manejando siempre el condicionamiento operante. Desde la infancia, desde el recién nacido, absolutamente todo lo manejamos con condicionamiento operante, ¿sí? De que vuelvan a repetirse y funciona tanto en personas como en muchos otros organismos.
Aunque generalmente todo el mundo empieza por Skinner porque básicamente es el padre del condicionamiento operante, yo lo voy a hacer por Thorndike, que podríamos decir que es el abuelo de esta teoría. Además me cae mejor y trabaja con gatitos, que a todo el mundo le gustan los gatitos. Thorndike ideó un experimento al que llamó caja problema. Metía generalmente un gatito en una caja puzzle y el gato iba actuando básicamente por ensayo y error hasta conseguir salir de ella. La caja problema de Thorndike era un puzzle que el animal tenía que resolver para poder salir. Contaba con un mecanismo que al pulsarlo abría una puerta, colocaba al gatito dentro de la caja y en el exterior comida a modo de premio. El gatito iba realizando movimientos en el interior de la caja para intentar salir de ella, hasta que por ensayo y error realizaba la acción adecuada que activaba el mecanismo que la abría. Entonces el gatito salía de la caja y podía comerse la comida. Thorndike llamó a esto condicionamiento instrumental. De hecho, hoy en día se usa más el término condicionamiento instrumental que operante. Y se llama así porque el sujeto, el gatito en este caso, usa su conducta como instrumento para obtener lo que quiere, salir de la caja y comerse la comida. La revolución en esto es que con su procedimiento podemos obtener medidas cuantitativas, es decir, podemos meter al gatito una y otra vez en la caja y medir la cantidad de tiempo que tarda en apretar la palanca y salir. Tenemos datos cuantificables de cómo poco a poco tarda menos en salir de la caja, de cómo está aprendiendo a salir de ella. Podemos medir las diferencias de tiempo entre ensayos y conseguir datos tan valiosos como la famosa curva de aprendizaje, que utilizamos hoy en día muchísimo en educación, pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. Años más tarde, Skinner llevó todo esto a otro nivel. Skinner es considerado uno de los más influyentes psicólogos de la historia, de una de las más importantes corrientes de la psicología, el conductismo. De hecho, se le suele llamar conductista radical y creía en el condicionamiento operante como una verdad que se podía aplicar para controlar casi cualquier tipo de conducta. Skinner introdujo el término operante, que básicamente es una conducta que tiene una consecuencia. Es lo que da nombre al condicionamiento operante. En términos sencillos, el organismo o la persona opera sobre el medio para obtener lo que quiere. Por eso, operante. Y si la caja problema de Thorndike la podemos considerar un experimento de ensayo discreto porque metemos al gato en una caja, sale y se acabó, ahí acaba el experimento, a no ser que lo volvamos a meter, Skinner ideó un experimento al que llamamos de operante libre. Metía a un animal en una caja, con algún botón o palanca, que podía pulsar para recibir un premio o evitar un castigo, y el animal estaba a su rollo y podía emitir tantas respuestas como quisiera. A esa caja precisamente se le llama caja de Skinner, que un poco más adelante la veremos. El condicionamiento operante tiene tres elementos fundamentales, lo que llamamos contingencia a tres términos: el estímulo discriminativo, la respuesta y la consecuencia. Si se da contingencia entre estos tres términos, es decir, si se relacionan entre sí, tendremos condicionamiento. Vamos a ver esto mejor con un experimento. La mayoría de animales, como perros, gatos, ratones o delfines, pasan gran parte del tiempo realizando diferentes actividades. Los perros corren, los gatos saltan, los ratones huelen o los delfines se desplazan nadando. Este tipo de comportamientos los podemos considerar operantes, que son diferentes de los reflejos, que son acciones involuntarias, como el parpadeo. En una de las diferentes versiones de la caja de Skinner tenemos una luz, una palanca y un dispensador de comida. El ratón explora la caja y va realizando movimientos en su interior, operantes. Camina, huele, se pone de pie, hasta que por casualidad aprieta la palanca y se da cuenta que ha aparecido comida. La luz le indica al animal que la comida está disponible. Si el animal toca la palanca con la luz apagada, no ocurre nada. Sin embargo, si el animal toca la palanca con la luz encendida, la máquina le dispensa comida. Al final de repetirlo una y otra vez, el animal aprende que apretando la palanca con la luz encendida puede conseguir comida. Siguiendo el esquema de este tipo de aprendizaje, cuando se enciende la luz, estímulo discriminativo, si el animal pulsa la palanca, respuesta, la máquina le dispensa una bolita de comida, consecuencia. Entonces, si al pulsar la palanca el animal recibe comida, las probabilidades de que el animal vuelva a pulsar la palanca aumentarán. Habrá contingencia. Pero podría ser que no hubiera contingencia, que se encendiera la luz, el animal pulsara la palanca y no pasara nada. Si no pasa nada, las probabilidades de que el animal pulse la palanca disminuirán o desaparecerán. A eso se le llama extinción.
Pero esta no es ni mucho menos la única versión de la caja de Skinner. Esta es solo una de las muchas versiones de este experimento. Lo podemos simplificar, por ejemplo, quitando la luz y utilizando otras claves contextuales. O complicar mucho más añadiendo más estímulos, encendiendo la luz cuando pulse la palanca, intervalos de tiempo entre la respuesta y la consecuencia, e incluso cambiar la recompensa por el castigo, como una descarga eléctrica que el ratón tiene que aprender a evitar. Y aunque los esquemas varían entre experimentos, al final todos tratan de condicionar conductas operantes. Además, no solo se pueden utilizar ratones, sino muchos otros animales. De hecho, Skinner prefería las palomas, y algunos de los experimentos más surrealistas los llevó a cabo con ellas. Pero eso lo dejamos para otros vídeos. Vale. ¿Estás listo para mi más grande creación? Con Combo Plus, accede a Disney Plus y Star Plus a un precio único. Vale, y ahora me puedes decir, has enseñado a un ratón a tocar una palanca para conseguir comida. ¿Y qué? Pues que si sustituyo el ratón por una persona y la comida por algo como el dinero o el carnet de conducir, ¿a que la cosa se pone más interesante? Porque no voy a hablar solo de gatos y ratones metidos en cajas. En los humanos podemos utilizar los patrones de condicionamiento operante y además hay un montón de tipos de reforzadores. Como por ejemplo el dinero, que es un reforzador secundario. Y de hecho funciona muy bien en personas, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Y tampoco el condicionamiento operante es solo reforzar o dar cosas, también trata de castigar o quitar cosas. De hecho tenemos dos tipos de reforzamiento y dos tipos de castigo. El refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo positivo y el castigo negativo. Para entender el positivo o el negativo no lo tenemos que ver como bueno o malo. Esto es muy importante de tenerlo claro. En los refuerzos siempre pasan cosas buenas y en los castigos malas. Lo de positivo o negativo hay que entenderlo más bien como si fueran matemáticas. Positivo es dar y negativo es quitar, sumar o restar. Pongamos por ejemplo un refuerzo positivo en un equipo de ventas, donde si vendo un 10% más que el año pasado me darán una comisión de 300 euros. El refuerzo es positivo porque te dan dinero. Por otro lado, un refuerzo negativo es que pares el despertador al pulsar un botón. El sonido se para y dejas de escuchar ese zumbido. La consecuencia es buena, dejar de escuchar el ruido, aunque después te tengas que levantar. En el castigo positivo podría ser que si llego tarde al trabajo, mi jefe me puede chillar. El castigo es positivo porque me chilla, me da un chillido. Por otro lado, el castigo negativo puede ser que si cometo muchas infracciones de tráfico y me ponen muchas multas, me pueden quitar puntos del carnet. Es negativo porque me quitan, porque sí, el sistema del carnet por puntos está basado en un esquema de condicionamiento operante. Estos ejemplos que acabo de poner pueden estar muy bien, pero hemos dicho que en el condicionamiento operante es una contingencia a tres términos. ¿Os habéis dado cuenta que solo hemos visto la respuesta y la consecuencia? ¿Dónde está el estímulo discriminativo? Pues aquí es donde a veces viene el problema, no siempre es tan evidente. En el ejemplo de la comisión no hay ninguna lucecita que me diga que voy a cobrar una comisión, pero sé que la voy a cobrar porque, por ejemplo, me lo ha dicho mi jefe. Ese podría ser el estímulo discriminativo. En el ejemplo del carnet por puntos puede ser que conozca la ley y eso actúe como estímulo discriminativo o quizás la presencia de un policía. Ese puede ser el estímulo discriminativo. A veces pueden haber distintos estímulos discriminativos y no queda muy claro cuál es. Los estímulos discriminativos, antecedentes o claves contextuales son una de las partes más ambiguas del condicionamiento operante. En realidad, muchos libros, manuales o incluso otros vídeos que he visto no le suelen dar mucha importancia o simplemente ni siquiera los mencionan. Y en cierta manera es normal. Y es que en los esquemas de condicionamiento operante de algunos de los primeros conductistas, como Skinner, se daba mucha importancia a la relación de contingencia entre la conducta y la consecuencia, pero se dejaba de lado la relación de contingencia de los estímulos discriminativos. Skinner dijo que no hay acto de voluntad previo que determine la conducta operante y que la conducta está determinada por sus consecuencias. Aunque otros, como Thorndike, consideraban que el estímulo discriminativo controlaba totalmente la conducta instrumental. Al final parece que Skinner tenía razón, que la conducta está determinada por sus consecuencias. Pero, ¿puede haber condicionamiento operante sin estímulo discriminativo? Veamos otra de las versiones clásicas de la caja de Skinner, en la que solo tenemos la palanca y el dispensador de comida. El ratón puede explorar la caja y aprender la relación entre tocar la palanca y obtener comida. ¿Nos hemos dejado el estímulo discriminativo, la luz, y funciona igual?
En realidad podríamos decir que no. Algo tiene que decirle al ratón que si toca la palanca va a obtener comida. Es decir, algo tiene que actuar como clave contextual. Quizás sea la propia palanca el estímulo discriminativo que activa el patrón de conducta. O tal vez sean otras claves contextuales como la caja en sí. Lo que sí que podríamos decir es que algo tiene que activar la conducta de tocar la palanca. Al final es como si entras en una habitación y ves una máquina de bebidas. De repente te apetece una, vas y la sacas. El hecho de ver la máquina ha activado tu patrón de conducta. Aunque de esta parte podríamos decir que hay bastante debate. Y bueno, como en la mayoría de teorías de la psicología, están los que dicen que sí, los que dicen que no y los que dicen en ocasiones. Como vemos, el condicionamiento operante está en muchas de las conductas que realizamos a diario. Y si sabemos cómo funciona, podemos entender cómo modificar la conducta. De hecho, hay un tipo de refuerzo positivo que funciona muy bien, que a todos nos gusta, que es gratis y yo creo que ayuda bastante en nuestro día a día. El elogio o simplemente agradecer. Das las gracias. Si seguimos el esquema del condicionamiento instrumental, entenderás rápido cómo funciona. Imagina que un día vas a casa de unos amigos a cenar y alguien se ha molestado en hacer la cena y está todo riquísimo. Y si lo dices, lo bueno que está todo. Es decir, estaba todo riquísimo, muchas gracias por haberme invitado. Es posible que el receptor del halago, es decir, tu amigo o quien haya cocinado, aumente su tasa de respuesta y te vuelva a invitar otro día. Sin embargo, si te quejas por alguna cosa como que no había pan, es posible que tu amigo disminuya su tasa de respuesta. Es decir, que no te vuelva a invitar o te invite menos. O incluso la queja puede actuar como un castigo positivo. A nadie le gusta que le critiquen, aunque sí que es cierto que tu amigo podría comprar pan la próxima vez para evitar las consecuencias, es decir, que te enfades, la realidad nos dice que el castigo no funciona tan bien como el refuerzo. De hecho, Skinner ya se dio cuenta de esto en sus experimentos en 1938. Cuando dejaba de aplicar el castigo a los animales, la conducta tendía a disminuir hasta incluso desaparecer en muchos casos. El aprendizaje no era tan duradero como con el refuerzo. Y esto, el castigo antes que el refuerzo, lo hemos estado repitiendo una y otra vez, sobre todo en educación o en ambientes laborales. En casi todas las situaciones, los diferentes estudios nos dicen que el refuerzo funciona mucho mejor que el castigo y además tiene consecuencias más duraderas en el tiempo. Aunque tampoco podemos abusar del elogio o de los refuerzos. Si reforzamos demasiado, al final la tasa de respuestas disminuye, porque el reforzador pierde valor. Cada vez el elogio vale menos. Si te dicen siempre lo bueno que eres, al final o ya no me lo creo o no significa nada para mí. Pero siempre funcionará mejor el elogio que el castigo, el refuerzo que el castigo. Asimismo, si no existe contingencia entre el estímulo discriminativo, nuestra respuesta y la consecuencia, la conducta también se extinguirá. Imagina que queremos sacar una bebida de una máquina de esas con monedas, que conocemos todos, en la que metes una moneda y sale una bebida. A estas alturas ya puedes deducir que meter monedas en una máquina para sacar una bebida probablemente lo hayas aprendido mediante condicionamiento operante. Ahora bien, estamos delante de una máquina. Una luz nos indica que la bebida está disponible. Meto una moneda y no sale nada. Meto otra y tampoco. No voy a meter más monedas. Las consecuencias de mi conducta no son las que quiero. Si meto una moneda y no me da la bebida, no existe contingencia. La conducta de meter las monedas para conseguir bebidas se irá debilitando o se extinguirá. Aunque todos estos esquemas simples que hemos visto se pueden complicar muchísimo más. ¿Y si la máquina de bebidas de antes implica meter una moneda y tocar un botón para elegir entre diferentes bebidas? Pues bueno, existen muchos tipos de programas y esquemas diferentes en este tipo de aprendizaje, tándem, encadenado o programas concurrentes con varias elecciones, ya que acciones complejas como conducir precisan de aprendizajes de muchos pequeños pasos hasta llegar al resultado final, saber conducir, y se necesitan programas encadenados o de moldeamiento para llegar a ello. Pero de todo esto hablaremos en otros vídeos, porque se podría hacer eterno, así que si no te lo quieres perder, ya sabes, suscríbete. ¿Y todo esto no se parece al condicionamiento clásico? Del que por cierto hablamos en otro vídeo que te voy a dejar en los comentarios, que además te ayudará a entender esto mucho mejor, es como la primera parte de este. Pues sí, se puede parecer, pero la diferencia fundamental es que en el condicionamiento clásico el estímulo no depende de la respuesta del sujeto, es incondicionado, innato, la respuesta es involuntaria y se empareja con otro estímulo que no lo es, mientras que en el instrumental la conducta es voluntaria.
y es el instrumento para recibir el refuerzo o evitar el castigo. Y la respuesta se irá reforzando poco a poco porque el sujeto, el ratón o la persona, actúa sobre el ambiente, aprieta un botón, por ejemplo, para recibir comida o encender la luz del comedor. Y ahora que ya sabes un poco más cómo funciona, puedes reforzarme positivamente dejándome un like y suscribiéndote, que es fácil, rápido y gratis. Y ayudarás un montón a este. Ese es el condicionamiento clásico, perdón, el condicionamiento operante. ¿Sí? Vamos a tratar de mirar en unos ejemplos lo que él nos estaba planteando de los tipos de refuerzo que él mencionó, ¿no? Entonces, vamos a ahondar sobre eso un poquitico más. Los tipos de refuerzo. Entonces, bien. Aquí está. Los tipos de refuerzo, que era lo que nos hablaba el muchacho en el video, ¿no? Acordémonos, por favor, de que el condicionamiento operante, la asociación es diferente al condicionamiento clásico. En el condicionamiento clásico hablamos del estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada. En el condicionamiento operante se habla de la conducta y que esta conducta es seguida con algo agradable o desagradable. ¿Sí? Entonces, miramos lo siguiente, o sea, lo que él decía, ¿vamos a dar algo agradable o vamos a dar algo desagradable? ¿Vamos a quitar algo agradable o vamos a quitar algo desagradable? ¿Sí? Digamos que eso es lo que nos está diciendo los diferentes tipos de reforzamiento. El reforzamiento es el proceso en el cual yo voy a entregar un premio o dar un elogio o dar un abrazo o dar dinero. Digamos que ese es el reforzamiento. ¿Sí? El refuerzo es el objeto. Yo le di un billete, yo le di un caramelo, yo le di una chocolatina. Digamos que esos son, digamos, cuando hablamos del reforzamiento es el proceso y cuando hablamos del refuerzo es el objeto. ¿Sí? Ahora miremos. Hablemos del refuerzo positivo, que era lo que él estaba planteando. El refuerzo positivo nos dice que vamos a dar algo agradable. Entonces, ahí nos muestran un abrazo, o puede ser dinero, o puede ser una sonrisa, o puede ser un aplauso, o puede ser una bonita palabra. Digamos que estamos dando, por haber tenido un comportamiento favorable, le vamos a dar algo agradable. ¿Sí? Ahora, vamos a quitar algo, perdón, vamos a dar algo desagradable. Vamos a, digamos que las relaciones de estos dos es dar. Vamos a dar un refuerzo positivo, es decir, algo agradable, o vamos a dar algo desagradable. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo del algo desagradable, ¿sí? Acá lo que yo estoy haciendo es que yo le voy a decir de que tiene que lavar los platos. Digamos que el niño que no me colaboró con cuidar al hermanito, entonces usted tiene que lavar los platos. ¿Sí? Digamos que eso es un castigo positivo.
porque es algo que es desagradable para el hermano mayor. Entonces, ese dar, digamos, usted tiene que lavar los platos porque usted no me colaboró. Entonces, ese es un castigo positivo. Por eso estamos hablando de dar algo desagradable. O por ejemplo, si estamos hablando de que el trabajador llegó tarde a la empresa, entonces el castigo positivo es algo desagradable, es decir, usted a partir de mañana y por un mes usted va a salir no a las 5, sino a las 7 de la noche. Le estoy dando algo desagradable. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero que él disminuya es la llegada tarde al trabajo. Entonces le estoy dando algo desagradable. ¿Sí? Ahora, hablemos de la relación de quitar. ¿Sí? Por eso aparece un signo negativo, pero en últimas es restar o quitar, ¿no? Vamos a dar un castigo negativo. Entonces, vamos a quitar algo agradable. Entonces, los niños están jugando y como la niña se portó mal, entonces yo lo retiro o la voy a retirar del sitio que le genera satisfacción, el jugar con los compañeritos, el jugar con los amigos, entonces la retiro de esa situación agradable. ¿Por qué? Porque le estoy quitando, y en este caso es un castigo negativo, le estoy quitando algo agradable. No señora, usted ya no va a jugar más, camine para la casa. ¿Sí? Pero le estoy quitando algo desagradable. Acuérdense que estos son tipos de reforzamiento. Ahora, vamos a quitar algo desagradable. Entonces, ¿recuerdan lo que yo les había dicho a ustedes de que el trabajador estaba siendo sancionado porque llegaba tarde? Entonces, él ya me demostró que está llegando puntual en los días siguientes. O sea, ya empezó a llegar a las 8 de la mañana muy juicioso, muy temprano, muy a la hora que debe llegar. Entonces, ¿qué le voy a quitar? La sanción de que salga a las 7 de la noche. No, a partir de mañana usted ya puede empezar a salir normalmente como todo. Ya puede empezar a salir a las 5 de la tarde. ¿Sí? Ya le levanto la sanción. ¿Qué le estoy quitando? Algo desagradable. ¿Sí? Digamos que ese es el refuerzo negativo. Si yo ya veo que mi hijo mayor me está colaborando con el cuidado del hermanito pequeño, entonces ya le voy a decir, bueno, mijo, ya no tienes que lavar la loza. Ya a partir de mañana yo lavo la loza, ¿no? Entonces ya no tienes que hacerlo. Es decir, que le estamos quitando algo desagradable. Entonces, fíjense, el dar algo agradable es un refuerzo positivo. El dar algo desagradable es un castigo positivo. ¿Sí? El quitar el quitar algo agradable es un castigo negativo. ¿Sí? Me está retirando de la situación que me genera satisfacción. Digamos que es un castigo. Y quitar algo desagradable, digamos que ya me están levantando la sanción, entonces me están quitando algo negativo. Es un refuerzo negativo. ¿Hay preguntas con respecto a estos tipos de refuerzo? ¿Es claro? ¿Seguro? Bueno, ok. Tatiana Gutiérrez, ¿entendiste? Con respecto al condicionamiento operante, ¿no? Acuérdense. Ok. Gracias por responder, Tatiana. Entonces, quiero pedirles un favor. Logremos diferenciar lo que es el condicionamiento clásico, ¿sí? Con respecto al condicionamiento operante. Acuérdense que en el condicionamiento clásico hablamos de la salivación, hablamos de la asociación entre un estímulo incondicionado con un estímulo neutro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese? ¿Sí se acuerdan?
porque ese es el condicionamiento clásico. Y el condicionamiento operante o instrumental es el que acabamos de mirar, que mi conducta es seguida por una consecuencia. ¿Sí? Ahí estamos hablando entonces de procesos de aprendizaje asociativo. ¿Sí? Ahora, hay otro tipo de aprendizajes que están muy ligados a la observación, ¿no? Entonces, aquí nosotros también aprendemos de lo que observamos, ¿sí? Entonces, vamos a mirar el aprendizaje social por observación, ¿sí? Albert Bandura, que murió el año pasado, en el 2021, Albert Bandura fue una persona muy reconocida en el ámbito de la psicología y él explicaba precisamente el aprendizaje social o el aprendizaje por imitación o el aprendizaje por observación. Es lo mismo, que es un aprendizaje social. Bandura decía que nosotros observamos a ciertos modelos de comportamiento. Y los modelos son los que me van a decir esto es bueno o esto es malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy aprendiendo por medio de la observación. Ustedes ven cómo los niños aprenden fácilmente de los papás o los adultos que viven con ellos. Los papás tienen cierto tipo de comportamiento y los niños lo imitan. Entonces vamos a mirar también unos ejemplos de eso. Permítanme, por favor, vamos a mirar eso. El aprendizaje por observación. Mira, aquí. Acuérdense en eso. Iván Pablo, condicionamiento clásico. Skinner y Thorndike, condicionamiento operante. Albert Bandura, aprendizaje por observación, que también es de asociación. Todos estos son de asociación. Entonces, vamos a compartir lo siguiente. Dice, el aprendizaje social, el que aprende no recibe refuerzo, sino que este recae en todo caso en el modelo. Aquí, el que aprende lo hace por imitación de la conducta que observa. Ojo con eso. Entonces vamos a mirar. Miremos eso. ¿Comprendido? Pero le he dicho que sí. Pues ahora vas y le dices que no. De 500 liras para la escuela. Le dices a la maestra que papá y mamá la beneficencia la hacen por su cuenta. Ya lo sabes. ¿Comprendido? Pero le he dicho que sí. Pues ahora vas y le dices que no. Nunca es necesario decir que sí, recuérdalo, nunca, siempre no. Porque con un no te desatas y con un sí te ahorcas. ¿Eh? Pero si son para los pobres. ¿Qué pobres? Los pobres no existen. ¿No sabes que ahora los mendigos están llenos de millones? ¿Sabes que cuando muere un pobre le encuentran el colchón lleno de billetes de 1000? Lo tienen repleto de billetes en vez de lana. Puede suceder que se los coman los ratones y entonces no queda más que un bonito puñado de serrín. Ya sabes, con sus dientecitos los ratones hacen ñam, 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 ñam. ¿Te has lavado los dientecitos? Enséñamelos. Un besito. Enjuágate. ¿Buena? Sí. ¿Tienes más gana? ¿Quieres otra? ¿Eh? No. Bueno. 2 capuchinos y 2 pastas. 2 capuchinos y 2 pastas. 200. 200. Pero papá sí. Hasta la vista, preciosa. Buenos días. Pero papá, si hemos comido 6. ¿A ti qué te importa si solo hemos pagado 2? Es necesario ser pícaros en la vida, recuérdalo, pícaros, ¿está claro? Sí. Vamos. Abre el bolsillo. Mira cuántos azucarillos ha cogido papá para ti, ¿eh? A ver si aprendes a ser pillín.
Escucha, Pablito, tú eres bueno, inteligente y hasta guapo, pero pícaro no lo eres. Ahora te diré una cosa. El mundo es redondo y quien no se espabila va al fondo. ¿Has comprendido? ¿Has comprendido bien? Recuérdalo. Espera, ¿qué paso yo? Papá, por ahí no se puede. ¿Y a ti qué te importa si es dirección prohibida? ¿Está el guardia? No, pues entonces. Nosotros tenemos que llegar a la escuela a la hora. ¡Animal, es que no sabes conducir! Anda, Pablito, contéstale a ese desgraciado. Bravo. Aquí tienes el almuerzo. No lo pongas con los cuadernos porque se manchan, ¿eh? Y no se lo des a los compañeros. ¿Comprendido? Cómetelo tú solo. Nada de compañeros. Ah, y no hagas enfadar a la maestra, ¿eh? A propósito, no está mal tu maestrita, ¿eh? Y la verdad, ¿prefieres la maestra o Sofía Loren? Vamos, no te pongas colorado. Somos hombres, ¿no? Tenemos que hablar y decirnos todo. Vamos, alégrate. Un besito, papá. Chao, papá. Chao. Mi hijo se está volviendo un verdadero sinvergüenza. El otro día con Luisa, una amiga de mi mujer, agua para mí. que no está nada mal, estaba sentada en la butaca y ¿sabes lo que le hizo el niño? Oye, perdona. ¿Has comprendido? 7 años y medio nada más. Mejor que sea así que tonto, ¿no? Ah, sí. ¿Y el tuyo? ¿El tuyo cómo va? Bastante sinvergüenza también. Quizá un poco tímido, debe ser herencia de su madre. Pero yo le voy enseñando y se va haciendo, sí. ¿Te ha pegado Juliano un puñetazo en un ojo? Sí. Pues tú debías haberle dado una patada en... Recuérdalo, quien da primero da 2 veces. En la vida hay que hacer siempre lo posible para no perder. ¿A ti te gusta perder? No. Entonces pega. Y recuerda el proverbio. Sí, el mundo es redondo. Ese no. Mejor un buen proceso que un buen funeral. Anda, cómete la pera que llega mamá. No tengo más hambre. Vamos, cómete la pera. Y no tengo hambre. Está bien, no te la comas. Querido, ¿quieres probar este café? Es una nueva marca que he comprado en el supermercado. Probémoslo. Pablito, ¿quieres café? No. Tómatelo, te sentará bien. Reconforta, excita. Parece un muerto este chico. Toda la vida será un desgraciado. Qué asco. Mira qué cola. ¿Qué podemos hacer ahora para entrar ahí? Calla, ya verás. Esperemos que avance. Es capaz de usar tu papá. Aprende, ¿eh, Pablito? ¿Qué te parece? ¿Qué haces? Tú calla y observa. Sígueme. Perdonen, soy un mutilado de guerra. Paso delante porque tengo la pierna y el brazo. Pase. Benditos vosotros que podéis caminar bien. Inválido. El niño lo paga porque no llega al metro. 200 liras. Los mutilados como usted no ¿Cómo dice el deberían... proverbio? El mundo es redondo y quien no se espabila... Va al fondo. Va al fondo, estupendo. Bravo, bravo, muchacho. Entra que te divertirás. ¿Ves esos anuncios? ¿Los ves? Son manifiestos electorales. ¿Y los que ganan las elecciones? Dime, ¿cómo se llaman? Pues los que ganan se llaman diputados y van al Parlamento. Pero ahora ya no les llaman diputados, sino enchufados. Así les llaman. Sí, tú ríete. No es para reír, es más bien para llorar. Tienen más cuento porque, ¿sabes? Los que tendrían que pensar en los intereses públicos piensan solo en sus propios intereses. Que por desgracia existe esa tendencia a la deshonestidad, esa tendencia a la mala fe. Por eso, si uno quiere ir bien por la vida, lo mejor es no fiarse nunca de nadie. ¡Nunca! Nunca te fíes de nadie, ¿comprendes? Ni siquiera de tu padre. No, yo bromeo, ¿eh? De papá sí. Anda, da un besito. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no adelantan? ¡Vamos, muévanse! ¡Muévanse, tortugas! ¡Vamos, muévanse! ¡Muévanse! Oye, ¿desgastamos la bromita del pañuelo, eh? Vamos, finge haberte desvanecido. Apoya la cabecita aquí. Fingido, ¿eh, Pablito? No, en serio. Aráñate un poquito, no sea que nos pare un guardia. Años después.
asesina a su padre después de robarlo. La víctima. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Si se dieron cuenta, señoritas y caballeros, que pues dentro del proceso de aprendizaje, en este caso, como plantea Albert Bandura, hay mucha información que nosotros tenemos de nuestro contexto, los modelos de comportamiento. Ustedes vieron allí como una serie de conductas inadecuadas que el niño no quería aprender, fueron aprendidas por el niño con respecto a que si lo hacía mi papá, debe ser que está bien hecho. Y miren lo que le costó después al señor, porque el niño creció con esas ideas y ya no le importaba absolutamente nada. Eso es el aprendizaje por observación o por imitación o por modelamiento. Dice, hay un aprendizaje que también tiene que ver muchísimo con este aprendizaje social, que es el aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario dice de que nosotros aprendemos de los éxitos y los fracasos de las demás personas, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, y eso se ve muchísimo en nuestra sociedad, si nosotros vemos personas que tienen una conducta negativa y no les pasa nada, entonces yo voy a aprender de que eso está bien hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque la consecuencia no fue de castigo, no le pasó nada. Ahora, si yo observo de que, hablando del aprendizaje vicario, si yo observo de que mi conducta, de que la conducta de la persona que emitió es negativa y es seguida por un castigo, entonces yo digo, no, esto yo no lo puedo imitar, esto yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque mire lo que hizo este señor y lo sancionaron, ¿sí? Lo multaron, o lo llevaron a la cárcel, le llevaron los carros al patio, ¿sí? Bueno, le pasó cosas negativas. Entonces, en el proceso de aprendizaje por observación se da ese tipo de aprendizaje vicario. Ahora, para que se dé el aprendizaje por observación se tienen en cuenta varias cosas, ¿sí? Digamos, la atención sería uno, la atención que tenemos nosotros de nuestro modelo de comportamiento, a nosotros nos parece interesante. Entonces, ese proceso de aprendizaje por observación tiene unas características. Vamos a mirar esas 4 características que hablan del aprendizaje por observación. Vamos a mirar los procesos por observación. Permítanme. A ver.
El proceso por observación, que es lo que yo les estaba queriendo explicar ahorita. Se necesita que se den estos 4 aspectos, ¿sí? Un proceso de atención en donde nosotros prestamos atención a algo que nos llama verdaderamente la atención, algo que nos agrada, algo que nos gusta. Entonces dice enfocar, prestar atención, poner algo en el centro de su campo perceptivo, ¿sí? Entonces yo estoy observando a quién, de las personas que yo he observado, de pronto quién más me llama la atención, ¿sí? Obviamente, no solamente el proceso de atención es importante, también tiene que haber un proceso representativo, es decir, ¿qué tanto me agrada este modelo de comportamiento que yo estoy observando? ¿Qué tanto me agrada lo que estoy observando en televisión, en la calle? Es decir, un modelo representativo. Es decir, una vez registrado el comportamiento del modelo, el individuo lo interpreta a la luz de sus conocimientos y memoria, los aspectos más importantes que en su caso podría reproducir. O sea, ¿por qué yo lo quiero reproducir? Porque es que resulta de que al modelo que yo observé, que me cae muy bien, le ha ido bien, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos eso del proceso representativo como algo determinante para poder hacer lo que yo observé. Luego vemos el proceso de reproducción, es decir, la reproducción motora del comportamiento observado. Aquí hay algo importante que mencionar. Uno no reproduce inmediatamente lo que observó. Uno lo puede guardar en la memoria y cuando sea el momento oportuno lo reproduzco. Tengo esa conducta. Acuérdense lo que hablábamos nosotros del aprendizaje vicario. Yo aprendo del éxito y de los errores de los demás, ¿sí? Entonces, si yo observé a una persona que me llama la atención teniendo éxito, esa conducta que tuvo esta persona, yo la voy a emitir o la voy a reproducir en el futuro, ¿sí? No la reproduzco inmediatamente porque de pronto no tengo tiempo, o no es el lugar, o no hay con quién, pero entonces yo lo que hago es guardar esa información en mi memoria y luego la voy a reproducir, ¿sí? Y también, y es obvio que se presente esto, necesitamos que haya un proceso de motivación, es decir, en la medida que yo me siento totalmente motivado, voy a reproducir lo que observé anteriormente. Es lo que dice acá. Se activa por las ventajas que el individuo espera tener imitando el modelo. ¿Sí? O sea, si yo observé de que fulanito de tal fue premiado por haber ayudado a una abuelita, entonces eso me motiva a repetir esa conducta, ¿sí? Por eso dice, el individuo espera tener, se activa por las ventajas que el individuo espera tener imitando el modelo. Entonces yo voy a ayudarle a una abuelita a cruzar la calle, ¿sí? Entonces yo esperaría que le diera algo, ¿sí? Pero pues puede que eso suceda como puede que no. Si no sucede, bueno, seguramente lo haré, me darán un premio en otra oportunidad, pero yo lo voy a seguir haciendo porque al modelo que yo observé le fue bien. Y que pueden consistir en refuerzos externos, autorrefuerzos o refuerzos vicariantes, que era lo que tiene que ver con el éxito o el fracaso. Entonces, aquí estamos viendo este proceso de aprendizaje por observación. Uno podría decir entonces que cuando nosotros vemos películas de asesinatos, de ladrones, seríamos asesinos y ladrones en potencia, ¿sí? Pero no es así, porque la sociedad se encarga de sancionar o de premiar ese tipo de conducta, ¿sí? Y por eso se repiten. ¿Por qué será que los ladrones aquí en Bogotá siguen haciendo eso? Porque es que resulta que no los sancionan, ¿sí? Saben de que los meten al calabozo, allá
a la estación de policía, pero a los 2 días ya los dejan libres. Entonces saben de que no les pasa absolutamente nada. Ellos aprenden de que pueden tener ese tipo de conducta porque no les va a suceder nada. ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué hace la ciudadanía? A veces toma la ley por justicia propia, ¿no? Por mano propia. Entonces, es lo que pasa con los ladrones que son, digamos, atrapados en flagrancia. Entonces, los ciudadanos lo cogen y le dan una mano impresionante, ¿sí? Entonces, seguramente este muchacho que fue ladrón, que lo cogieron y le dieron su muenda, seguramente lo va a pensar más de una vez si es que queda vivo, ¿sí? Porque realmente le dan una mano muy fuerte, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo de que a veces la justicia con respecto a las sanciones no llega, y eso hace que se incremente la conducta de delincuencia, de los ladrones, de las violaciones, porque precisamente eso es lo que está sucediendo. Pero cuando le pasa eso a algún ladrón, fíjense lo que pasó con este señor, que le iban a atracar en un puente peatonal y el señor sacó el revólver y disparó, ¿sí? Entonces, él seguramente vio que lo iban a robar y se defendió. Y ahora, hoy día, están, creo que, aprobando un decreto, una ley, precisamente para poder decir de que yo actúe en legítima defensa, para que a mí yo no resulte entonces en la cárcel porque el ladrón me demandó. El ladrón me demandó por daños y perjuicios. ¿Ves? Entonces, digamos que eso es como lo irrisorio de nuestra sociedad colombiana, que en vez de sancionar a los que se comportan mal, son premiados, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando, fíjense, de 3 tipos de aprendizaje por asociación: el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje social o por observación. Todos están relacionados con las conductas y las consecuencias, con la asociación de estímulos. Bueno, ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con las organizaciones? ¿Esto qué tiene que ver con el ambiente laboral? Pues tiene que ver mucho. De hecho, en el video que veíamos nos estaban mostrando eso, que tiene mucho que ver. Y existe una serie de ejemplos de condicionamiento clásico en las organizaciones, ¿sí? No es que yo vaya a poner a salivar a los trabajadores, no es eso, ¿no? Pero sí necesito que aprendan a disminuir unas conductas que hacen que se pierda tiempo. Entonces yo voy a generar procesos de condicionamiento clásico para que esas conductas cambien, ¿sí? Y lo mismo pasa en el condicionamiento operante, ¿sí? Mañana seguramente, si tenemos clase presencial, trabajaremos eso. No sé qué han dicho, pues, ustedes han escuchado algo con respecto a mañana. ¿La clase será presencial o virtual? ¿Saben algo? No han dicho nada, ¿no? Inicialmente sería presencial, ¿no? Entonces, allá en el salón, si tenemos la oportunidad de vernos, vamos a trabajar un poquitico ese tema del condicionamiento clásico en la organización, ¿sí? El condicionamiento operante en las organizaciones, ¿sí? Y vamos a hacer una serie de ejercicios. Ustedes ya, según lo que me han dicho, ya comprendieron el tema, ¿sí? Yo los invito a que vuelvan y repasen este tema del condicionamiento clásico y operante y el aprendizaje por observación, aprendizaje social por observación, para que les quede bien claro, porque seguramente ese tema es muy importante a nivel organizacional. No sé si tengan alguna pregunta, señoritas, caballeros. ¿Todo claro? Bien, ok. Entonces vamos a parar por hoy acá. Nos veremos mañana allá en la universidad
Si no hay otra orden, cualquier cosa yo les estaré comunicando. Pero por ahora nos vemos en la universidad, allá en el salón. ¿Listo? Una feliz noche, señoritas y caballeros. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Gracias. Gracias, Hasta luego, profe. Feliz noche. Chao, chao. Lo mismo. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.